El hijo del barón de Montellano no paraba de llorar. Día y noche, aquel niño de apenas 5 años se escondía en los rincones oscuros de la casona, temblando como hoja al viento. Nadie entendía lo que estaba pasando. La nodriza, que lo había criado desde su nacimiento, estaba desesperada. Los esclavos susurraban preocupados, y el propio barón Esteban, hombre poderoso y temido en todo el valle de Morelos, veía a su único hijo languidecer ante sus ojos sin poder hacer nada. Aquel niño alegre que corría entre los cafetales había desaparecido. En su lugar, solo quedaba un niño aterrorizado que huía de su propio padre como si fuera un monstruo. Pero cuando una joven esclava llamada Anastasia llegó a aquella hacienda, ella comenzó a notar cosas que nadie más veía, pequeños signos, gestos casi invisibles. Y lo que descubrió en las sombras de aquella casa imperial fue tan terrible, tan cruel, que cambiaría para siempre el destino de todos. La verdad estaba escondida detrás de una máscara de perfección y era más sombría de lo que cualquiera podría imaginar. A usted que escucha esta historia, mi más sincero agradecimiento por estar aquí. Su tiempo es valioso y saber que eligió pasar este momento conmigo significa mucho. Ahora cuénteme de dónde me escucha y qué hora es ahí ahora. Realmente leo los comentarios y me encanta descubrir hasta dónde están llegando estas historias. No deje tampoco de dejar su me gusta y su comentario. Cada me gusta, cada palabra escrita es la mejor forma de apoyar un trabajo hecho con cariño, dedicación y respeto por usted. Su comentario no pasa desapercibido. Es él el que me da fuerza, inspira nuevas historias y me motiva a seguir trayendo contenidos cada vez mejores. La Hacienda Montellano era conocida en todo el Valle de Morelos como una de las propiedades más prósperas del imperio. Corría el año de 1863 y los cafetales del barón Esteban de Montellano producían los granos más codiciados que seguían a Veracruz y de ahí a Europa. Pero en aquel final de primavera algo andaba profundamente mal en aquella casona. El barón Esteban era un hombre diferente a la mayoría de los hacendados. Alto, de hombros anchos y manos callosas, trabajaba junto a sus hombres en los cafetales. Tenía fama de justo, aunque severo cuando era necesario. A sus 38 años había construido su fortuna con trabajo arduo. Se había casado con doña Socorro, hija de una tradicional familia de la Ciudad de México, y había tenido un único hijo, Joaquín, un niño de 5 años que era la luz de su vida. Joaquín siempre había sido un niño especial. Sus ojos castaños brillaban de curiosidad, y tenía el hábito de hacer 1000 preguntas sobre todo. Se despertaba con el sol y corría por la galería de madera de la casona, persiguiendo a las gallinas, riendo con las historias que los esclavos contaban mientras trabajaban. No tenía miedo de ensuciarse las manos de tierra, le encantaban los caballos, pedía ayudar en la cosecha, aunque fuera tan pequeño. El barón veía en su hijo no solo un heredero, sino un compañero, alguien que un día continuaría su legado con el mismo amor por la tierra. Pero hacía 3 meses algo había cambiado, y había cambiado de una forma tan repentina que dejaba a todos perplejos. Comenzó con pesadillas. Joaquín se despertaba en medio de la noche gritando, sudando frío, diciendo cosas confusas sobre monstruos y sombras. Al principio tía Rosa, la nodriza que lo había criado desde bebé, pensó que eran solo malos sueños de niño. Le hacía tés relajantes, le cantaba nanas, dejaba una vela encendida en el cuarto, pero las pesadillas no pasaban, al contrario, empeoraban. Entonces Joaquín comenzó a aislarse, dejó de jugar en el patio con los otros niños, paró de correr por los cafetales. Cuando alguien se acercaba, él retrocedía, encogiendo su pequeño cuerpo como si esperara ser golpeado. Sus ojos perdieron el brillo. Comía cada vez menos, quedando flaco y pálido,
y lloraba. Lloraba tanto que a veces se quedaba sin voz, solo sollozando en silencio, abrazado a sus propias rodillas. El doctor Mariano vino del pueblo 3 veces, examinó al niño de arriba abajo, buscó fiebres, inflamaciones, parásitos. No encontró nada. El cuerpo estaba perfecto. Debe ser algo del alma, dijo el médico meneando la cabeza. A veces los niños se ponen melancólicos sin motivo aparente. Con el tiempo pasa, pero no estaba pasando. Lo que más angustiaba al varón Esteban era que Joaquín había comenzado a huir de él, de su propio padre. Siempre que el varón llegaba de los cafetales y trataba de abrazar a su hijo, el niño retrocedía, aterrorizado, y corría a esconderse. Era como si algo hubiera destruido completamente la confianza que existía entre ellos. Y el varón no entendía nada. Pasó a observar a su hijo de lejos, el corazón rompiéndose un poco más cada día. Veía cuando Joaquín se escondía detrás de las cortinas de terciopelo de la sala. Veía cuando temblaba al oír pasos acercándose. Veía las ojeras profundas, las manitas siempre temblorosas. Veía a su hijo muriendo por dentro y no sabía por qué. Tía Rosa estaba al límite. La vieja nodriza había criado al propio varón Esteban cuando era niño y ahora veía a su nieto de crianza languidecer sin poder ayudar. Ella intentaba de todo, contaba historias, le ofrecía los ates de guayaba que Joaquín adoraba, rezaba rosarios, encendía velas a la Virgen de Guadalupe. Nada funcionaba. El niño estaba cada vez más perdido dentro de sí mismo. La baronesa Socorro parecía igualmente afligida. Se la veía rezando en la capilla de la hacienda por horas seguidas, de rodillas sobre las piedras frías, las cuentas del rosario deslizándose entre sus dedos pálidos. Mandaba buscar padres para bendecir la casa. Encendía velas a todos los santos. Lloraba delicadamente en los rincones, enjugándose las lágrimas con pañuelos de encaje fino. «Mi pobre hijo», decía con la voz entrecortada, «mi pobre angelito, ¿qué te está pasando?» A los ojos de todos, ella era la imagen perfecta de la madre, devota y preocupada, elegante en sus vestidos de seda oscura, el cabello siempre impecablemente recogido, la postura erguida, como mandaban las buenas maneras de la sociedad imperial. Venía de familia tradicional. Había sido educada en un colegio de monjas en la Ciudad de México. Sabía francés y piano. Era respetada por las otras damas de la región como modelo de virtud y refinamiento, pero había algo en sus ojos, algo que tía Rosa a veces captaba cuando la baronesa no sabía que estaba siendo observada. Un brillo duro, frío, que desaparecía rápidamente tan pronto como alguien la miraba directamente. La vieja nodriza no podía explicarlo, pero sentía un malestar extraño siempre que veía a la baronesa a solas con Joaquín. Fue en este escenario de desesperación y misterio que llegó a la hacienda Montellano un nuevo grupo de esclavos comprados en una subasta en la ciudad. Venían de una región costera del sur del país. Habían sido vendidos tras la quiebra de un hacendado. Entre ellos estaba una joven de 20 años llamada Anastasia. Anastasia era diferente. Sus ojos negros eran profundos y atentos, observando todo sin parecer observar. Hablaba poco, se movía en silencio, pero había una dignidad natural en su postura que llamaba la atención. Tía Rosa la vio tan pronto como bajó de la carreta, aún con las marcas de las cadenas en las muñecas, y sintió algo que no sabía explicar, una intuición, una esperanza. «Esta muchacha», dijo tía Rosa al capataz aquella noche, «esta muchacha tiene algo especial, tiene ojos de quien ve más allá de las apariencias». El capataz se rió. «Es solo una esclava más, Rosa, no inventes». Pero la vieja nodriza movió la cabeza pensativa. Ella había decidido que le pediría al varón que Anastasia ayudara a cuidar a Joaquín. Tal vez ojos nuevos conseguirían ver lo que todos los demás estaban perdiendo. El varón Esteban,
Desesperado por cualquier solución, aceptó inmediatamente. Al día siguiente, Anastasia fue llevada a la casona. Tía Rosa la condujo por el pasillo de duela encerada hasta el cuarto de Joaquín. Antes de abrir la puerta, la vieja nodriza sujetó el brazo de la joven con fuerza sorprendente. «Este niño se está muriendo por dentro. Nadie sabe por qué. Usted necesita descubrirlo, necesita ayudarlo». Había lágrimas en los ojos cansados de la nodriza. «Por favor». Anastasia miró a aquella mujer anciana y vio la desesperación genuina en su rostro. Asintió despacio. «Haré lo que pueda, tía Rosa, lo prometo». La puerta se abrió y lo que Anastasia vio la hizo contener la respiración. En el rincón de aquel cuarto inmenso y lujoso, encogido como un animal herido, estaba un niño muy pequeño. Tenía el rostro escondido entre las rodillas, los hombros sacudiéndose con sollozos silenciosos, y a su alrededor, a pesar de todos los juguetes caros y muebles elegantes, había solo vacío. Un vacío pesado, sofocante que Anastasia sintió hasta los huesos. En aquel momento, mirando a aquella criatura destrozada, Anastasia tomó una decisión. Ella descubriría lo que estaba pasando allí. Costara lo que costara. Anastasia pasó los primeros días solo observando. Había aprendido desde muy temprano que para sobrevivir era necesario entender los silencios, leer los gestos, percibir lo que no se decía. Y había algo profundamente mal en aquella casa. Ella lo sentía en cada fibra de su ser. Joaquín no hablaba con ella, no hablaba con nadie en realidad. Pasaba los días encogido en el rincón del cuarto o escondido debajo de la cama. Cuando Anastasia se acercaba, él temblaba, pero no huía. Ella nunca lo forzaba. Simplemente se sentaba en el suelo a una distancia respetuosa y se quedaba allí en silencio, permitiendo que él se acostumbrara a su presencia. Al tercer día, Joaquín susurró algo tan bajo que Anastasia casi no lo oyó. «Usted también me va a golpear». La joven sintió que el corazón se le estrujaba. «No, pequeño señor, nunca lo golpearé a usted, nunca». El niño levantó el rostro y Anastasia vio las ojeras profundas, los labios partidos, los ojos rojos e hinchados. «¿Lo promete?» Su voz era tan frágil, tan rota. «Lo prometo». Fue entonces cuando Anastasia comenzó a ver las señales, pequeñas cosas que todos los demás ignoraban porque no querían creer lo que estaban viendo. Marcas moradas en los brazos de Joaquín, siempre cubiertas por las mangas largas de la camisa, un rasguño en el cuello que la baronesa explicó como resultado de una caída. La forma en que el niño temblaba violentamente siempre que oía el susurro de las faldas de seda acercándose. Y había algo más. Joaquín repetía frases extrañas, como si fueran mantras que no podía dejar de decir: «Papá no me quiere, papá es mentiroso, soy un niño malo, merezco». Siempre las mismas palabras dichas con aquella vocecita mecánica, como si alguien las hubiera grabado en su mente con hierro candente. Anastasia comenzó a observar a la baronesa Socorro más atentamente. Por fuera, ella era la perfección, siempre vestida con elegancia, el cabello recogido en elaborados chongos, las manos delicadas sosteniendo el rosario o el abanico de marfil. Recibía visitas de las otras baronesas de la región para tés en la terraza, donde discutían moda parisina y los últimos sucesos de la corte. Iba a misa todos los domingos, sentada en la primera fila, rezando con fervor visible. Organizaba fiestas para los santos, repartía limosnas a los pobres en la puerta de la hacienda. Pero Anastasia notó cómo la sonrisa de la baronesa nunca llegaba a sus ojos, cómo su voz se volvía diferente, pero dura, cuando estaba a solas con Joaquín, cómo tocaba a su hijo con movimientos demasiado bruscos, apretando con fuerza innecesaria, y, principalmente, cómo el niño reaccionaba a la presencia de su madre. Siempre que la baronesa Socorro entraba al cuarto, Joaquín dejaba de respirar, literalmente.
Anastasia veía el cuerpecito pequeño ponerse rígido, los ojos desorbitarse, la respiración contenerse hasta que el rostro se ponía rojo, la reacción de un animal acorralado ante un depredador. Era terror puro. Una mañana, Anastasia estaba ayudando a Joaquín a cambiarse cuando vio algo que le heló la sangre. Había marcas de dedos en el brazo del niño, marcas recientes, moradas y profundas, del tamaño de dedos adultos. Alguien había apretado aquel brazo con fuerza brutal. «¿Quién hizo esto, pequeño señor?», preguntó ella con la voz más suave posible. Joaquín comenzó a llorar, negando con la cabeza. «No puedo hablar. Ella dijo que si hablo, ella va a...». Él no pudo terminar, solo sollozó desesperadamente. Anastasia abrazó a aquel niño con cuidado, sintiéndolo temblar contra su pecho. Y fue entonces cuando ella supo. Sabía quién era ella, pero necesitaba pruebas. Necesitaba ver con sus propios ojos, porque nadie creería la palabra de una esclava contra la de una baronesa. La oportunidad llegó algunos días después. Era un jueves lluvioso y la baronesa había despedido a todas las criadas de la casona, diciendo que quería descansar. Mandó que Anastasia fuera a los barracones a buscar hierbas para un té. La joven obedeció, pero algo le decía que regresara rápido, muy rápido. Ella tomó las hierbas y corrió de regreso bajo la lluvia. Entró por la puerta trasera de la casona, sus pies descalzos, sin hacer ruido en el suelo de tablas. Subió las escaleras despacio, el corazón latiéndole fuerte, y entonces oyó un grito ahogado, la voz de Joaquín. Anastasia corrió por el pasillo y se detuvo delante de la puerta entreabierta del cuarto del niño. Lo que vio la hizo sujetarse al marco de la puerta para no caer. La baronesa Socorro estaba agachada frente a Joaquín. Sus manos delicadas, aquellas mismas manos que sostenían el rosario y el abanico de marfil, estaban agarradas a los hombros del niño, sacudiéndolo con violencia. Su rostro, siempre tan compuesto, estaba distorsionado en una máscara de odio que Anastasia jamás vio en un rostro humano. Y ella hablaba bajo y con veneno puro en cada palabra. «Tu padre no sirve, ¿estás oyendo? Me traiciona todos los días con esa mujer, esa noble desdichada. Y tú, niño idiota, lo sigues adorando como si fuera un santo. Él no te quiere, él solo la quiere a ella. Tú eres solo un estorbo más en su vida». La voz era una sibilante y cruel, cada palabra una puñalada en el alma de aquella criatura. Joaquín lloraba tanto que no podía respirar bien. «Mamá, por favor, papá. Papá es bueno». La baronesa soltó una de las manos del hombro del niño y le dio una cachetada en el rostro. El sonido resonó en el cuarto como un latigazo. «Cállate. Tu padre es un mentiroso y un traidor, y tú vas a aprender a odiarlo como yo lo odio». Joaquín estaba sollozando descontroladamente ahora, la carita roja y empapada de lágrimas. «Solo quiero que mamá me quiera, por favor». Su voz era desgarradora, una súplica desesperada de un niño que no entendía lo que había hecho mal. La baronesa apretó los hombros del niño con más fuerza aún, y Anastasia vio cuando sus uñas se hundieron en la piel a través de la camisa fina. «Nunca te querré mientras sigas defendiendo a ese hombre. ¿Entendiste? Nunca». Y entonces hizo algo aún peor. Tomó el rostro de Joaquín entre sus manos y lo obligó a mirarla a los ojos. «Si le cuentas a alguien sobre nuestras conversaciones, yo le diré a todo el mundo que estás loco. Te enviaré a un manicomio donde ponen a niños trastornados. Te atarán a una cama y nunca más verás la luz del sol. ¿Entendiste?» Joaquín asintió desesperadamente. El cuerpo entero temblaba. «Sí, sí, mamá, yo no cuento, lo prometo». La baronesa lo soltó con un empujón, haciéndolo caer al suelo. Limpió las manos en su falda de seda como si hubiera tocado algo sucio. «Órale. Ahora deja de llorar antes de que alguien escuche. Y si esta esclava nueva pregunta algo,
No dices nada, nada, o ya sabes lo que va a pasar. Anastasia retrocedió rápidamente. La sangre le hervía en las venas. Ella había visto todo, pero ahora entendía también el tamaño del problema que enfrentaba. La baronesa no era solo cruel, era calculadora, manipuladora. Había amenazado al niño de forma tan específica que el pequeño estaba completamente bajo su control, muriéndose de miedo de pedir ayuda. La joven esclava bajó las escaleras en silencio. Las piernas temblaban. Su mente trabajaba rápidamente. No podía simplemente contarle al varón. Sería su palabra contra la de la baronesa, y ella sabía cómo terminaría eso. Una esclava acusando a una baronesa. Sería azotada, posiblemente vendida lejos, y Joaquín quedaría completamente desamparado. No, ella necesitaba un plan mejor. Necesitaba que el varón viera con sus propios ojos. Necesitaba sorprender a la baronesa en el acto de una forma que no pudiera ser negada. ¿Pero cómo? ¿Cómo hacer eso sin poner a Joaquín en peligro aún mayor? Anastasia pasó aquella noche entera despierta, abrazando al niño que finalmente se había dormido. Exhausta de tanto llorar, ella miraba aquella carita lastimada y juraba en silencio que iba a salvar a aquel niño. No importaba el precio. Joaquín no merecía aquel infierno. Ningún niño lo merecía. Los días siguientes fueron de observación cuidadosa y planificación meticulosa. Anastasia sabía que tendría solo una oportunidad, y si fallaba las consecuencias serían terribles no solo para ella, sino principalmente para Joaquín. La baronesa era demasiado astuta, demasiado controlada. Necesitaría algo irrefutable para derribarla. Anastasia comenzó a entender mejor la situación. Hablando discretamente con tía Rosa y otros esclavos más antiguos, descubrió que la baronesa había cambiado drásticamente en los últimos meses. Todo comenzó cuando el barón Esteban empezó a hacer viajes frecuentes a una hacienda vecina, propiedad de un viejo amigo llamado Rodrigo. El hombre estaba gravemente enfermo, postrado en cama hacía más de un año, y el varón lo visitaba siempre que podía. El patrón y don Rodrigo eran como hermanos, contó tía Rosa mientras bordaba en la galería. Crecieron juntos, estudiaron juntos. Cuando don Rodrigo enfermó, el patrón quedó devastado. Él va allá cada semana, a veces lleva medicinas caras de la ciudad, ayuda con dinero porque la familia está en aprietos. La vieja nodriza suspiró. Pero así doña Socorro no cree en eso. Ella piensa que hay otra mujer involucrada. ¿Y la hay?, preguntó Anastasia bajito. Tía Rosa negó con la cabeza con firmeza. No hay nada. La única mujer en esa casa es doña Amelia, hija de don Rodrigo. Una muchacha buena, seria, que cuida de su padre enfermo. Ella a veces viene aquí a traer noticias cuando el patrón no puede ir allá o a buscar algún dinero que él manda para ayudar. Pero no hay nada de malo en eso. Doña Amelia es prácticamente hermana del patrón. Él la conoce desde que ella nació. Pero la baronesa Socorro había construido una fantasía diferente en su propia cabeza. Una fantasía alimentada por celos enfermizos e inseguridad. Y estaba usando a su propio hijo como arma para herir a su marido, destruyendo a una criatura inocente en el proceso. Anastasia necesitaba hacer que el varón viera la verdad. ¿Pero cómo? Ella observó la rutina de la baronesa durante días. La mujer era meticulosa, solo se permitía ser cruel con Joaquín cuando tenía certeza absoluta de que estaba sola con él. Y siempre había una excusa lista en caso de que alguien notara las marcas. Se cayó, se golpeó con la puerta, estaba jugando y se lastimó. Era demasiado cuidadosa para ser atrapada fácilmente, pero Joaquín, sin saberlo, le dio a Anastasia la información que necesitaba. Una noche, mientras ella lo mecía para dormir, el niño susurró con la voz temblorosa: «El martes es el peor día». Anastasia le acarició los cabellos. «¿Por qué, pequeño señor?» Joaquín tragó saliva.
porque papá va a visitar al tío Rodrigo. Sale temprano y regresa por la tarde. ¿Y mamá? Mamá se pone muy brava esos días. Ella dice que papá fue a ver a su mujer y después ella viene aquí. El corazón de Anastasia dio un vuelco. Martes. Era dentro de 2 días. Sería su oportunidad. Pero necesitaba hacer que el varón regresara más temprano sin que la baronesa lo supiera. Necesitaba hacerlo estar en la casona exactamente cuando la baronesa creyera que estaba sola con Joaquín. Pero ¿cómo conseguir eso? La respuesta vino de forma inesperada. El lunes, Anastasia oyó al varón conversando con el capataz en el patio. «Mañana visitaré a Rodrigo. Debo regresar solo al anochecer». «Como siempre». El capataz asintió. «Sí, señor. ¿Quiere que le prepare algo para llevar?» El varón pensó un momento. «Sí, prepare una canasta con alimentos y medicinas. Déjela lista antes del amanecer». Anastasia tuvo una idea arriesgada, muy arriesgada. Pero era la única oportunidad. Aquella noche, cuando todos dormían, ella bajó a los establos. Sabía que estaba violando todas las reglas, que si era descubierta, sería severamente castigada, pero pensó en Joaquín y continuó. El caballo bayo del varón estaba en el establo, descansando. Anastasia se acercó despacio, hablando bajito para calmar al animal. Entonces, con cuidado, ella verificó las patas del caballo. Necesitaba algo que hiciera al varón regresar más temprano, pero sin causar daño real al animal. Ella notó una pequeña piedra atrapada en el casco izquierdo. Perfecto. Ella la reposicionó de forma que causaría una ligera molestia, pero nada grave. El caballo cojearía un poco, pero no se lastimaría. La mañana del martes, el varón Esteban salió antes del amanecer, como de costumbre. La baronesa Socorro observó desde la ventana del cuarto, sus ojos brillando con algo oscuro. Anastasia la vio y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía lo que estaba por venir. La mañana pasó despacio, tensamente. La baronesa se mantuvo ocupada con sus actividades normales, recibiendo una visita para el té, supervisando a los criados. Pero Anastasia percibía la agitación contenida en sus movimientos, como una serpiente preparándose para el ataque. Alrededor del mediodía, la baronesa despidió a todos los criados de la casona, diciendo que necesitaba silencio para rezar y descansar. Era la señal que Anastasia esperaba con pavor. Ella se quedó cerca del cuarto de Joaquín, pero escondida en una alcoba del pasillo, donde podía observar sin ser vista. Su corazón le latía tan fuerte que ella tenía certeza de que todos en la casa podían oírlo. Y entonces comenzó a rezar en silencio para que su plan funcionara, para que el varón regresara a tiempo. La baronesa entró al cuarto de Joaquín y cerró la puerta. Anastasia oyó la llave girar en la cerradura. La sangre se le heló. Se acercó silenciosamente, pegando el oído a la puerta. Y entonces oyó la voz de la baronesa baja y venenosa. «Tu padre fue a encontrarse con su amante de nuevo. Joaquín, él me desprecia, nos desprecia a mí y a ti también. ¿Por qué crees que se va todos los martes? Porque no soporta estar cerca de nosotros. Nosotros somos una carga para él». La voz del niño respondió quebrada. «No, mamá. Papá dijo que va a ver al tío Rodrigo que está enfermo». El sonido de una cachetada resonó a través de la puerta. Anastasia tuvo que morderse el puño para no gritar. «¡Mentiras! Todo mentiras que él te mete en la cabeza. Eres un niño ingrato, desobediente, mereces ser castigado». Joaquín comenzó a llorar y Anastasia oyó cuando la baronesa comenzó a sacudirlo violentamente. Para de llorar ahora o va a ser peor». Anastasia miró por la ventana del pasillo desesperada. ¿Dónde estaba el varón? «Por favor, que regrese pronto, por favor». Los minutos se arrastraban como horas. Ella oía a Joaquín implorando, llorando, y cada sollozo la hacía querer entrar. «Todavía no. Necesito que el varón vea».
Necesito que él sea el testigo. Y entonces, como respuesta a sus plegarias, ella oyó el sonido de cascos de caballo en el patio, voces en el piso de abajo. El varón había regresado. El caballo cojeaba, como ella esperaba, haciéndolo regresar antes para revisar al animal. Anastasia oyó su voz profunda, conversando con el capataz. Ella bajó las escaleras corriendo, casi tropezando con su propia falda. El varón Esteban estaba en el vestíbulo, quitándose los guantes. Cuando vio a Anastasia corriendo en su dirección, con los ojos desorbitados y el rostro pálido, él frunció el ceño. «Anastasia, ¿qué?» «Señor varón», su voz salió en un susurro urgente. «Por favor, usted necesita venir conmigo ahora. Es sobre el pequeño Joaquín. Por favor, no haga ruido. Solo venga». Había tal desesperación en su voz que el varón no cuestionó. Simplemente la siguió. Subieron las escaleras en silencio. A medida que se acercaban al cuarto de Joaquín, el varón comenzó a oír la voz de su esposa, pero diferente de cualquier forma que él ya había escuchado, cruel, venenosa y el llanto desesperado de su hijo. Anastasia apuntó hacia la puerta. El varón se acercó, su rostro poniéndose cada vez más pálido. Y entonces él oyó claramente: «Tu padre es un traidor, un mentiroso. Él no te quiere, él nunca te ha querido. Eres un error, Joaquín, un peso que él tiene que cargar». La mano del varón Esteban fue a la perilla. Estaba trancada. Sin dudar, él retrocedió y pateó la puerta con toda la fuerza, rompiendo la cerradura. La puerta se abrió de golpe con un estruendo y allí, delante de sus ojos, estaba la escena que lo cambiaría todo. La baronesa Socorro sostenía a Joaquín por los brazos, apretando con tanta fuerza que los dedos dejaban marcas blancas en la piel del niño. El rostro de ella estaba distorsionado por el odio, completamente irreconocible. Y Joaquín, su pequeño Joaquín, lloraba desesperadamente, la carita roja e hinchada, el labio sangrando donde ella lo había golpeado. El silencio que siguió fue absoluto. La baronesa soltó a Joaquín inmediatamente, la máscara de horror reemplazando la expresión de crueldad con una velocidad impresionante. «Esteban, regresaste temprano. Yo solo estaba. El niño estaba teniendo una crisis y yo...» Pero era demasiado tarde. El varón había visto todo y finalmente entendía. El varón Esteban se quedó parado en la puerta por un momento que pareció durar una eternidad. Su rostro estaba blanco como la cal de las paredes, los ojos fijos en la escena delante de él. Entonces miró las marcas rojas en los brazos de Joaquín, el labio sangrando, el terror absoluto en los ojos de su hijo, y algo dentro de él se rompió de forma irreparable. «Esteban, déjame explicar». La baronesa Socorro dio un paso adelante, las manos extendidas en un gesto de súplica, pero su voz sonó falsa hasta para ella misma. El varón levantó la mano interrumpiéndola. Cuando habló, su voz salió baja, peligrosamente controlada. «No diga una palabra, no se atreva». Él entró al cuarto y se arrodilló frente a Joaquín. El niño retrocedió instintivamente temblando, y aquello fue como una cuchilla en el corazón del padre. «Joaquín», dijo él con la voz entrecortada, «¿cuánto tiempo su madre ha estado haciendo esto con usted?» El niño miró a la baronesa aterrorizado, aún con miedo de hablar, pero entonces miró a Anastasia, que estaba en la puerta, y encontró valor. Desde que papá empezó a visitar al tío Rodrigo todos los martes y otros días también. El varón Esteban cerró los ojos, respirando profundamente. 3 meses. Por 3 meses su hijo había sido torturado y él no se había dado cuenta. ¿Qué le decía ella a usted? Joaquín tragó saliva, las palabras saliendo entrecortadas entre sollozos. Que usted no me quiere, que usted me traiciona, que usted solo quiere a esa mujer, que yo soy malo y merezco ser castigado. Ella decía que si yo le contaba a alguien,
Me iba a mandar a un lugar donde atan a niños malos. La voz del varón tembló. ¿Ella lo golpeaba a usted? Joaquín sintió las lágrimas corriendo por su rostro lastimado. Todos los martes y otros días, cuando ella se ponía muy brava, ella decía que era mi culpa, que si yo fuera un buen niño y lo odiara a usted como ella manda, ella pararía. El niño comenzó a llorar más fuerte. Pero yo no puedo odiarlo a usted, papá. Lo intenté porque quería que ella parara, pero no puedo. Disculpe, papá, disculpe. El varón Esteban jaló a su hijo a sus brazos finalmente, y Joaquín se aferró a él desesperadamente, como un náufrago se aferra a un pedazo de madera. El hombre grande lloraba a mares ahora, abrazando a aquella criatura rota. No tiene que disculparse por nada, mi hijo. Nada de esto es culpa suya. Nada. Entonces se levantó, aún sosteniendo a Joaquín, y se volvió hacia la baronesa. Lo que ella vio en los ojos de su marido la hizo retroceder hasta chocar con la pared. No era solo rabia, era algo mucho más profundo. Era asco. «Socorro», dijo él, y el nombre sonó como una maldición. «Usted torturó a nuestro hijo, a una criatura de 5 años. Usted lo usó como arma para herirme a mí por celos que solo existen en su mente enfermiza». La baronesa intentó recuperar la compostura. «Enfermiza, yo sé lo que está pasando, Esteban. Usted y esa Amelia, toda la sociedad ya comenta. Usted me humilla todos los martes cuando va a encontrarse con ella». Su voz subió de tono, histérica. «Yo soy su esposa, yo merezco respeto. Y si necesité usar métodos severos para hacer que Joaquín entendiera la verdad sobre su padre, fue porque usted me forzó a ello». El varón soltó una carcajada amarga, sin humor alguno. «¿Métodos severos? Usted llama a eso métodos severos. Usted golpeó a un niño, destruyó la mente de nuestro hijo. ¿Y por qué? Por una mentira que usted misma inventó». Él dio un paso en dirección a ella y la baronesa se encogió. «Rodrigo está muriendo, Socorro. Mi mejor amigo desde la infancia está muriendo y yo voy a visitarlo porque no puedo abandonarlo ahora. Amelia es como una hermana para mí. Yo la vi crecer. Ayudo a la familia porque están pasando por terribles aprietos después de que Rodrigo enfermó. Solo eso. Nunca hubo nada más allá de eso». La baronesa abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Por primera vez, una sombra de duda cruzó su rostro. «Yo». «Pero la gente comenta». El varón negó con la cabeza, la voz cargada de desprecio. «Y usted prefirió creer en chismes de salón que en su propio marido. Prefirió destruir a su hijo que preguntarme directamente. Usted no estaba protegiendo a nuestra familia, Socorro. Usted estaba alimentando su propio veneno». Él se volvió hacia Anastasia, que aún estaba en la puerta, y su expresión cambió completamente. «Usted», dijo él, la voz llena de emoción. «Usted descubrió todo esto». «¿Cómo?». Anastasia bajó la mirada. «Yo observé, señor varón. Vi las señales que nadie más quería ver. Vi las marcas, oí las cosas que el pequeño Joaquín repetía. Y un día fui testigo de una escena terrible, pero sabía que nadie creería la palabra de una esclava contra la de una baronesa. Por eso esperé, planifiqué, puse una pequeña piedra en el casco de su caballo hoy por la mañana para que usted regresara más temprano, para que usted viera con sus propios ojos». El varón se quedó en silencio, procesando aquellas palabras. Entonces, para sorpresa de todos, se arrodilló frente a Anastasia. «Usted salvó a mi hijo. Usted arriesgó todo por un niño que apenas conocía. No tengo palabras para agradecerle». Anastasia sintió las lágrimas subir a sus ojos. «Yo no podía quedarme callada, señor. El pequeño Joaquín no merecía aquel sufrimiento». Aquella noche, la baronesa Socorro fue expulsada de la hacienda Montellano. Partió antes del amanecer, llevando solo algunas maletas, el rostro cubierto por un velo para esconder la vergüenza. El varón mantuvo su palabra. Le contó a la sociedad exactamente lo que ella había hecho.
La noticia se esparció por el Valle de Morelos como reguero de pólvora. La mujer, que antes era invitada a todos los bailes, admirada por su elegancia y devoción, se convirtió en persona non grata. Nadie más la recibía, nadie más la saludaba. Las puertas de la alta sociedad se cerraron una a una. Ella regresó a la casa de sus padres en la Ciudad de México, donde vivió el resto de sus días como una sombra, excluida y despreciada, y nunca, ni una sola vez, demostró verdadero arrepentimiento. Solo rabia por haber sido descubierta y humillada. En cuanto a Joaquín, la recuperación fue lenta. No fue fácil deshacer 3 meses de tortura psicológica, pero el varón Esteban se dedicó por completo a su hijo. Pasaba las tardes jugando con él en los cafetales, le contaba historias, respondía pacientemente cada pregunta y repetía todos los días, cuantas veces fuera necesario. Te amo, Joaquín, siempre te he amado, siempre te amaré. Nada de lo que ella dijo era verdad. Anastasia permaneció al lado del niño durante todo ese proceso. Ella era el puente, el ancla, la presencia constante que Joaquín necesitaba para sentirse seguro. Y poco a poco, muy poco a poco, el niño comenzó a volver. La sonrisa regresó primero tímidamente, luego más abierta. Las lágrimas se volvieron menos frecuentes, las pesadillas disminuyeron. 6 meses después de aquel día terrible, el varón Esteban llamó a Anastasia a su despacho. Él colocó delante de ella un documento con el sello imperial. Era una carta de libertad. Usted es libre, Anastasia. Libre para ir a donde quiera, a hacer lo que quiera. Además, le estoy dando una casa en el pueblo y recursos suficientes para que viva con dignidad el resto de su vida. Anastasia sujetó el documento con las manos temblorosas, lágrimas corriendo por su rostro. Libertad, después de 20 años, finalmente libertad. Pero entonces miró por la ventana y vio a Joaquín jugando en el patio y su corazón se le apretó. Señor varón, dijo ella con la voz entrecortada, le agradezco desde el fondo de mi corazón, pero puedo quedarme, no como esclava, pero puedo continuar aquí cuidando del pequeño señor. El varón sonrió, los ojos brillando de emoción. Nada me haría más feliz. Y así Anastasia se quedó, no como esclava, sino como parte de la familia. Ella vio a Joaquín crecer, superar los traumas, convertirse en un hombre bueno y justo como su padre. Y aún muchos años después, cuando Joaquín ya era adulto y administraba la hacienda, él aún se acordaba de aquella mujer valerosa que arriesgó todo para salvarlo. La mujer que probó que la verdadera nobleza no está en títulos o apellidos, sino en el valor de hacer lo correcto, no importa el precio. Esta historia nos enseña verdades profundas que resuenan a través del tiempo. Primero, que el abuso a menudo se esconde detrás de máscaras perfectas. La baronesa Socorro era vista como ejemplo de virtud, pero detrás de la elegancia había una crueldad que destruía a un niño inocente. Necesitamos estar atentos a las señales, mirar más allá de las apariencias, porque los que más sufren a menudo no tienen voz para pedir ayuda. Segundo, que el verdadero valor no necesita poder ni posición. Anastasia no tenía nada, ni libertad, ni derechos, ni voz en la sociedad, pero tenía algo mucho más valioso, un corazón compasivo y el valor de arriesgarlo todo por un niño que sufría. Ella nos enseña que cada uno de nosotros, no importa cuán pequeños o insignificantes nos sintamos, tiene el poder de cambiar una vida cuando elegimos actuar. Tercero, que los celos y el orgullo herido pueden transformar incluso a una madre en un monstruo. La baronesa Socorro no nació cruel. Se volvió cruel cuando alimentó la paranoia y usó a una criatura inocente como arma en su guerra imaginaria. Sus acciones nos recuerdan el peligro de dejar que las emociones negativas controlen nuestras vidas.
Y finalmente que la justicia puede tardar, pero eventualmente llega. Socorro perdió todo: familia, posición, respeto. Joaquín encontró cura y amor. Anastasia conquistó no solo la libertad, sino algo mucho más grande: dignidad, reconocimiento y un lugar donde era verdaderamente valorada. El bien triunfó porque alguien tuvo el valor de levantar la voz, incluso cuando el silencio parecía más seguro. La verdadera nobleza no está en la sangre, sino en el carácter, y la mayor victoria no es sobre otros, sino sobre nuestra propia indiferencia ante el sufrimiento ajeno.